Buenas tardes, mi nombre es Ilan Ignacio Pérez Ventura y les voy a hablar sobre qué es un efecto giroscopio. El efecto giroscopio es un fenómeno físico que ocurre cuando un objeto en rotación tiende a mantener su rotación debido a la conservación del momento angular. Y en este experimento que vamos a hacer no es más que una rueda giratoria con una masa considerable y una velocidad angular elevada, lo que genera una fuerza de equilibrio opuesta al movimiento real del cuerpo que se desea equilibrar. En pocas palabras, cuando una rueda de bicicleta gira, genera momento angular, y ese momento angular es proporcional a la velocidad de rotación de la rueda y su masa. El efecto giroscopio en una bicicleta. ¿Cómo funciona? La estabilidad de la rueda cuando está en movimiento se debe a que cuando las ruedas giran rápidamente actúan como giróscopos que tienden a mantener su orientación, y esto sucede a que el eje de la rueda intenta resistir cualquier cambio en su inclinación, y a mayor velocidad, mayor es el movimiento angular, lo que hace que sea más difícil que la bicicleta se incline o caiga. Un ejemplo de eso podría ser si empujas una bicicleta sin ningún ciclista, podremos notar que la bicicleta sigue en línea recta durante un corto tiempo. Este comportamiento ocurre debido al efecto giroscopio. La precesión es otro aspecto importante en el efecto giroscopio, la cual se refiere al movimiento del eje de un objeto giratorio, que en nuestro caso es la llanta de una bicicleta, y cuando una fuerza externa actúa sobre él. En una bicicleta, cuando aplicas fuerza para inclinarla hacia un lado, la rueda responde desviando su eje de manera perpendicular a donde se aplicó la fuerza. O sea, que el manubrio, si lo mueves hacia la izquierda, la bicicleta tenderá también a moverse hacia la izquierda. Esto nos permite un mayor control, una mayor maniobra con las bicicletas. Por ejemplo, cuando un ciclista decide inclinar su cuerpo en una bicicleta para girar hacia la derecha, la rueda delantera desviará su eje de una forma rotacional para que así con la bicicleta pueda girar de una forma suave y con un mayor control. Muy bien, ya vimos el ejemplo de la bicicleta, la cual mantiene su equilibrio gracias al efecto del giroscopio. Pero ¿qué pasaría si este equilibrio se perdiera y tuviéramos pequeñas desviaciones en nuestra trayectoria? Bueno, pues el efecto giroscopio también nos puede ayudar para ese tipo de problemas. Enseguida les explico. Esto se refiere a que, por ejemplo, supongamos que estamos en nuestra bicicleta y tenemos un pequeño desvío en nuestra rueda delantera. Esto se refiere a que la bicicleta se va a inclinar hacia un lado, haciendo que la rueda delantera pierda su equilibrio o su estabilidad, obligándonos, por ejemplo, al ciclista a que gire el manubrio hacia la posición o hacia la dirección correcta. ¿Esto para qué? Para ayudarnos a corregir nuestra trayectoria o volviendo a su forma vertical, para que podamos estabilizar el equilibrio de la bicicleta o de la rueda. Como un último ejemplo, por ejemplo, los ciclistas, cuando tienen sus carreras y van en una curva, el efecto giroscopio ahí hace su magia o su trabajo, y es donde les ayuda a los ciclistas a mantener el equilibrio. Algunos factores que influyen mucho en el efecto giroscópico son la velocidad de rotación, y esto se refiere a que entre más rápido giran las ruedas, mayor es el efecto giroscopio y mayor es la estabilidad. Un ejemplo sería al subirnos a una bicicleta. Al principio nos cuesta estabilizarnos, pero al avanzar y tomar cierta velocidad nos estabilizamos. Otro punto a recargar sería la masa de la rueda. Esto se refiere a que entre más pesada o menor diámetro, la rueda genera un momento angular más alto, lo que aumenta el efecto estabilizador. O sea, que entre más gruesa sea la rueda, mayor estabilidad tendrá al manejarse.
Y por último, y no menos importante, la distribución del peso. Esto se refiere en cómo el peso del ciclista y su posición influyen en cómo se comporta el sistema. Un centro de masa más bajo también mejora la estabilidad. Un ejemplo sería si somos delgados, podemos manejar una bicicleta mejor, pero si somos gorditos, se puede dificultar. En conclusión, el experimento con el giroscopio demuestra cómo se conserva el momento angular y cómo responde con precisión a las fuerzas externas. Esto explicaría su uso en navegación y estabilización en distintos dispositivos. En resumen, nos ayuda a comprender principios clave de la física y con aplicaciones prácticas a la vida real. Esa sería pues la conclusión del proyecto como tal.